Bienvenidos al posgrado en Sostenibilidad, Ambiente y Energía Renovable. Este es el curso de Geotermia, Unidad 4, Capítulo 4. En esta ocasión vamos a analizar los costos de inversión de las plantas geotérmicas. Mi nombre es Nancy Chacón, bienvenidos. Agradecemos respetar los derechos de autor de esta presentación. Inversión de plantas geotérmicas. Los costos de inversión de una planta geotérmica presentan un rango muy amplio debido a la influencia de múltiples factores técnicos y geológicos. En este tipo de tecnología no podemos darles un estimado de decirles 2 millones de dólares por megavatio hora o 3 millones, porque de verdad que existen rangos muy amplios. Entre los factores más importantes podemos encontrar, número 1, la inversión inicial en los pozos exploratorios. Este representa una de las etapas más costosas y de mayor riesgo del proyecto, ya que no siempre vamos a garantizar la confirmación de que exista un recurso geotérmico potencial. El segundo es la facilidad de acceso y características del terreno. ¿Dónde está la ubicación, la topografía para llegar a ese lugar, la infraestructura vial y la distancia que existe desde ese sitio hasta las líneas eléctricas? Estos inciden directamente en los costos de construcción y de logística. Otro punto es la capacidad instalada de la planta. Los costos unitarios, cuando hablamos de dólares por kilovatio instalado, tienden a disminuir con proyectos de mayor escala, como muchas de las tecnologías que conocemos de energía, ¿verdad? Debido a las economías de escala, a mayor tamaño, pues vamos a diluir más esos costos fijos que vamos a tener durante la construcción. El otro es la profundidad y tipo de reservorio. Los recursos de alta entalpía requieren de perforaciones más profundas y materiales resistentes a las altas temperaturas y presiones. Y por último tenemos el tipo de tecnología utilizada. Si vamos a utilizar plantas de vapor seco, flash o binarias, y estos tienen distintos tipos de requerimientos de equipos y sistemas de control. Ahora bien, vamos a analizar la inversión de este tipo de plantas y los gastos operativos promedio que tenemos en las plantas de geotermia. Vamos a iniciar con la inversión de la planta, es decir, el CAPEX que necesitamos para hacer todas estas exploraciones, perforaciones, construcción de la planta. Es donde comentamos que tenemos un rango muy amplio y van desde las más económicas en 2.8 millones de dólares por megavatio eléctrico construido hasta 5.5, incluso hay plantas que han costado 6 millones de dólares por megavatio instalado. Cuando hablamos de los costos de operación y mantenimiento, pues estos ya no tienen un rango tan amplio. Estamos hablando entre 110 a 125 dólares por kilovatio eléctrico instalado anuales, y el OIM variable va a rondar entre 0.01 a 0.03 dólares por kilovatio hora generado. Entonces aquí ya con eso podemos hacer pues esas proyecciones de sensibilidad financieras para ver si estamos en un rango pues económicamente competitivo, cuánto puede llegar a costar el megavatio hora producido, o si nos vamos acercando en esas fases exploratorias y se está gastando mucha plata en esa exploración, pues vamos a ir tendiendo más a ese extremo superior. Para poder hacer una comparativa entre varias industrias, como todos sabemos, pues cada tecnología tiene diferentes costos de CAPEX, pero también diferentes factores de disponibilidad, otros tienen costos del combustible, etc. Existe un término que se llama el COE, que significa el Levelized Cost of Energy, y esto quiere decir el costo nivelado de la energía. Y este representa un costo total, promedio de producir 1 kilovatio hora o 1 megavatio hora de electricidad durante toda la vida útil de la planta. Entonces, ¿qué es lo que se analiza y qué es lo que se incluye en este costo nivelado de la energía? Se incluye la inversión inicial, ¿verdad? Ese CAPEX de construcción, de poner la planta, pero también incluye todos los costos de operación y mantenimiento, ¿verdad? Esos OIM fijos, los OIM variables. Los costos del combustible se aplica, por ejemplo, en los casos del gas, del carbón, del diésel, incluso de las biomasas, vamos a tener un costo. Los costos financieros, ¿verdad? Su tasa de descuento.
y en ciertos periodos de las plantas es necesario hacer mantenimientos mucho más fuertes o reemplazos de equipos, digamos como con lo que se hacía con los carros de los overhaul, ¿verdad? Entonces, esos reemplazos mayores o repotenciaciones también están incluidos en estos análisis y todo esto se suma y es dividido entre la energía total generada a lo largo de la vida útil. Entonces, se saca pues la sumatoria de todos estos costos desde la inversión inicial hasta cada uno de los costos anuales, se suman todos estos costos y también toda la energía que se generó y ya pues se trae un valor presente para poderlo hacer comparable. Entonces es importante que comprendan este término porque en el siguiente slide vamos a comparar el ECOE de la energía geotérmica con otras tecnologías. Bueno, entonces ya podemos observar aquí este cuadro y la gráfica con el ECOE de las plantas de geotermia y aquí vamos a ver rangos. Aquí ponemos de hasta, ¿verdad? Entonces en geotermia inicia más o menos el costo total nivelado de 50 hasta 60 dólares el megavatio hora, que la verdad que es un costo bastante competitivo, al menos para las condiciones actuales de Guatemala, está aquí. El de solar sí es más competitivo, cuesta desde 30 a 45 dólares por megavatio hora ya generado. La eólica terrestre, ¿verdad? Esto quiere decir que son las plantas eólicas sobre tierra, no las que están instaladas en océanos. Están entre 35 y 55 dólares. Entonces observamos que solar sí es más competitiva, es más económica. Con la eólica empieza a ser bastante competitivo, digamos, si estamos hablando de los rangos inferiores de la geotermia, coinciden con el rango superior de la terrestre, pero si lo comparamos con el gas natural, este está estimado para estos años que va a ser producido de 70 a 120 dólares el megavatio hora. ¿Por qué tenemos tanto rango? Porque depende de dónde se está produciendo. No es lo mismo producir con gas natural en un país como Estados Unidos, donde ahí localmente tienen la explotación del gas, entonces sus costos de transporte no son tan grandes, a que ese gas se tenga que meter a un barco, se tenga que licuificar, descargar, volver a regasificar. Entonces eso hace que nos vayamos al otro extremo superior de los costos de la energía. Entonces aquí sí podemos ver que la geotermia es mucho más competitiva que el gas natural. Y quisiera hacer una observación importante aquí. Aquí estamos hablando lo que es costo, ¿verdad? Que obviamente es muy importante. Este factor nos ayuda mucho porque está considerando todos los costos. Pero ojo aquí, si habláramos de ingresos, la gran ventaja que tiene la geotermia ante la eólica y la solar es que sí pudiera vender energía y potencia. Entonces, a la hora de hacer un análisis financiero mucho más amplio y completo, seguramente va a ser mucho más competitiva la geotermia ya que tiene esa carga base y podemos tener muchos mayores ingresos versus que la energía solar y la eólica. Y en esta gráfica nos muestra de nuevo una comparación de los costos de inversión de la geotermia con otras tecnologías, pero en esta ocasión solo vamos a ver los costos de inversión del CAPEX, es decir, de todo lo que es el equipo y construcción de la planta, ¿verdad? Entonces, habíamos visualizado ya que la geotermia está entre 2.8 y 5.5 millones de dólares por megavatio instalado y el color verde se refiere a un promedio. Entonces, si quieren, vamos a irnos con todas las tecnologías con el verde para observar. Solar está alrededor de 0.75, es decir, 750,000 dólares el megavatio instalado. Incluso hay proyectos que han sido más competitivos que esto, ¿verdad? Eólica terrestre alrededor de los 2 millones de dólares por megavatio instalado. Plantas de combustión 3.5 millones. Hidroeléctricas alrededor de 2.75, ¿verdad? Estas sí son de gran magnitud y con costos diluidos pueden llegar a ser de 1.5 hasta 4 millones de dólares por megavatio instalado. Carbón, alrededor de 3.25 y gas natural, si es mucho más económica la instalación, de 1.25 millones de dólares por megavatio instalado. Entonces, ojo aquí, que aquí vemos como algo que nos llama la atención y que definitivamente la geotermia tiene un costo de inversión más alto que la mayoría de las tecnologías y es por eso que también financieramente no es tan fácil que haya
tanto apetito, digamos, en cuanto a la inversión de esta tecnología, porque ya vimos que esos tiempos, ¿verdad?, de construcción son sumamente largos. Entonces, el inversionista por lo regular va a buscar que su recuperación económica sea más rápida. Entonces puede ser que vaya a buscar proyectos que se van a construir más rápidos, pero sin lugar a dudas la geotermia es una apuesta financiera a largo plazo. Entonces quien tenga la visión de poder evaluar y explotar un recurso geotérmico va a poder ser competitivo en el largo plazo por esos bajos costos operativos que tiene, ¿verdad? Dado que no hay costo del combustible. Pero la realidad es lo que es. Definitivamente los costos de inversión de la geotermia sí son superiores en promedio a las demás tecnologías. Bueno, aquí les voy a compartir dos ejemplos de plantas geotérmicas porque al final en la vida real nos sirve ver esos ejemplos de plantas que ya se construyeron, cuánto costaron para poder evaluar cuánto costó el megavatio instalado. Y esta planta me llamó mucho la atención porque está en Costa Rica, está muy cerca de nosotros. Es la geotérmica Las Pailas 2. Tiene una capacidad de 55 megavatios instalados, es decir, es una geotérmica mediana, ¿verdad? No es pequeña. Esta es más grande que la suma total de lo que tiene Guatemala. Tuvo un costo de inversión, mencionan un rango de entre 325 a 366 millones de dólares y pues haciendo un promedio estimamos que estuvo costando alrededor de 6.3 millones de dólares por megavatio instalado. Entonces estamos viendo que esta está en el rango superior de los costos de inversión que habíamos analizado anteriormente. Y también encontramos esta planta que se llama Sarula. Esta está en Indonesia y es una planta ya de gran escala con una capacidad de 330 megavatios. Imagínense algo así en nuestro país con una carga base de 330 megavatios, sería fantástico. Esa tuvo un costo de inversión entre 1.600 y 1.700 millones de dólares, lo que nos da un costo promedio por megavatio instalado de 5 millones de dólares por megavatio instalado. Entonces, de nuevo, estamos en el rango ese superior. Son los casos, pues, reales que se han estado construyendo. Entonces, definitivamente son inversiones, pues, bastante fuertes en la parte de CAPEX, pero los costos operativos que se tienen durante los años de operación son bastante más reducidos, lo cual hace muy competitiva la tecnología a la hora de su comercialización por megavatio hora generado. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que hayan aprendido mucho.